Cordial saludo. Para el desarrollo a la guía de actividades, vamos a verificar los programas resueltos del componente práctico. Entonces, como se dan cuenta, yo tengo instalado Scilab. Acá lo tengo, ya lo tengo abierto en mi PC. Y acá tengo los ejercicios resueltos. Tenemos el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice que este es un circuito en serie. Entonces, él nos dice que ingresemos el valor del voltaje del circuito. ¿Qué vamos a conocer en el ejercicio 2? Vamos a verificarlo acá. El ejercicio 2 nos dice: realice un programa donde sea posible calcular la caída de tensión de resistencias que conforma un sistema divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos requieren de ingresar por el usuario. Entonces tenemos que ingresar el valor del voltaje del circuito. Acá lo que hacemos es tomar el valor ingresado por el usuario, ingresarle las resistencias. Entonces ingresamos la resistencia 1, ingresamos la resistencia 2. Entonces a ambas los valores ingresados por el usuario los tomamos. Entonces sabemos que resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 en un circuito en serie, y que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia total. Por ende, sacando esta división, podemos decir que el voltaje de la resistencia 1 es la intensidad por la resistencia 1, es decir, la corriente pasada por el valor de la resistencia 1. Por lo tanto, imprimimos el voltaje de la resistencia 1 es voltaje de la resistencia 1. Y realizamos lo mismo para el segundo voltaje. Voltaje de resistencia 2 es la intensidad por la resistencia 2. Y ya teniendo estos resultados podemos obtener el voltaje de resistencia total. Esta es la forma de programador. Entonces vamos a verificarlo ya con la forma de usuario. Entonces, verificamos acá, ejecutamos, guardamos y ejecutamos. Entonces nos dice: ingresa el valor del voltaje en el circuito, es el 23. Ingresa el valor de la resistencia número 1, 23. Ingresa el valor de la resistencia número 2, 12. El voltaje de la resistencia 1 es 15.11 voltios, el voltaje de la resistencia 2 es 7.84 y la suma de esto a 23 voltios. Ese sería el ejercicio 2. Ahora vamos a verificar el ejercicio 3. Nos dice el ejercicio 3 lo siguiente. Nos dice que realice un programa MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de la corriente de cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias. A partir del valor de dicha resistencia y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Entonces, tenemos lo siguiente. El ejercicio 3, perdón. Ingresa el voltaje del circuito, igual, ingresamos voltaje, lo tomamos, input para tomar que el sistema tome el voltaje, ingresa el valor de la resistencia 1, igual que el otro ejercicio, el valor de la resistencia 2. Sabemos que corriente total de la resistencia 1 es igual a voltaje sobre resistencia 1, voltaje que tenemos, el voltaje que ingresamos, por 1000 para que sean miliamperios. Igual, voltaje, intensidad de resistencia 2 es igual a voltaje sobre resistencia 2 por 1000 para miliamperios. Entonces, corriente total es igual a voltaje dividido resistencia 1 por resistencia 2, y esta resistencia 1, la resistencia 2, lo dividimos en resistencia 1 más resistencia 2 por 1000 para obtener la corriente total. Todas estas fórmulas son sacadas de la ley de Ohm. Entonces, verificándolo ya, ejecutamos, vamos acá al software. Entonces nos dice: ingresa el voltaje del circuito, entonces pongámosle 5 voltios. Ingresa el valor de la resistencia número 1 en ohmios, 23. El segundo, 45. Yo en este resultado vamos a verificar qué está pasando. Tenemos acá, ejecutemos de nuevo y verificamos qué pasó. Ingresa el voltaje, 5 voltios. Ingresa el valor de la resistencia 1, 12. Ingresa el valor de la resistencia 2, 13. La corriente de la resistencia 1 es 416, la corriente de la resistencia 2 es 384 y la corriente total del circuito es de 801 miliamperios. Entonces ahí nos está dando el valor.
Ahorita no nos dio porque no había ingresado un valor que me había pedido el sistema o el software. Tenemos el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos está diciendo que realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios, una resistencia en unidades de ohmios y almacene un primer arreglo del valor voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios y un segundo arreglo del valor de resistencia en miliohmios, microohmios. Entonces estos son solo los factores de conversión. Acá tengo el ejercicio ya predispuesto. Entonces nos dice ingrese el voltaje del circuito. Ingresamos el voltaje. Lo que hacemos es una conversión de voltaje a milivoltaje, microvoltaje, nanovoltaje, kilovoltaje y megavoltaje. Y después los imprimimos en la pantalla para el usuario. Igual la resistencia e igual la corriente. En la corriente lo único que hacemos es dividir voltaje sobre resistencia. Y ya obtenemos los valores. Vamos a probarlo. Entonces tenemos, ingrese el voltaje del circuito, 5 voltios. Ingrese el valor de la resistencia en ohmios, 5. La corriente sería, ahí tendremos la voltaje en milivoltios sería, el voltaje en microvoltios, la resistencia en miliohmios, la corriente total sería. Ahí tendríamos el desarrollo del ejercicio de una manera adecuada. Entonces tendríamos voltaje, entonces después nos arrojaría cuánto es el voltaje en milivoltios, microvoltios, todo. Ejecutémoslo de nuevo. Ejecutamos de nuevo para verificarlo. Acá ejecutamos, guardamos y ejecutamos. Iniciamos. Entonces nos dicen ingrese el valor del voltaje en 5 milivoltios, ingrese el valor de la resistencia 34, la resistencia en miliohmios es 2400, 24.000, perdón, en microohmios, en nanohmios, kiloohmios y la corriente total. Nos estaría dando todos los valores. Ahora vamos al ejercicio 5, que realmente fue el que me costó un poquito, porque en este ejercicio estamos haciendo ya ciclo while, ciclo for y ciclo if. Entonces ya es un poquito más avanzado de programación. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? El ejercicio 5 nos dice, realice un programa que capture el valor de n capacitancias, o sea, las que el usuario quiere ingresar, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor de faradios del capacitor equivalente para el cual pueden reemplazar. Es decir, tenemos que el usuario puede ingresar la cantidad de capacitancias que quiere. Tras del hecho puede escoger entre un circuito en serie o un circuito en paralelo y verificar los capacitores equivalentes del circuito. Entonces, ¿cómo lo realicé yo? Tenemos el control que es igual a 0. Entonces, mientras el ciclo while, que es mientras control sea igual a 0, ingrese. Si las capacitancias están en serie, ingrese 1 si las capacitancias están en serie y 2 si las capacitancias están en paralelo. Ahí le puse Y para coger un valor, cualquier valor que ingrese el usuario, o sea 1 o 2. ¿Listo? Entonces después, ¿cuántas capacitancias tienes? O quieres, puede ser el caso. Igual, ingresa un valor y ese valor lo cojo yo. Tenemos un contador, cuenta. Tenemos la serie, que sería 0 por defecto, paralelo, que sería 0, que le dejamos los valores de 0 porque no queremos agregarle ningún valor cuando hagamos la ecuación. Y realizamos otro ciclo. Mientras cuenta sea menor o igual a C, entonces ingrese esto es como una condicional que nunca se va a cumplir. Ingrese el valor de las capacitancias en faradios. Entonces, como ingresamos un valor de las capacitancias en faradios, de todas las capacitancias que ingresamos, es decir, que si ingresamos 10 capacitancias, nos tienen que salir 10 valores para ingresar. Tenemos la ecuación de paralelo es igual a paralelo más x, ya que unas capacitancias en paralelo, lo único que hacemos es sumarlos. Y serie, que si es 1 dividido en capacitancia total es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2. Entonces tenemos la serie y el contador más 1. Finalizamos el ciclo y realizamos la ecuación que nos falta, que es capacitancia equivalente en serie es igual a 1 sobre serie, que es lo que les estaba diciendo después de hacer esta ecuación,
Y capacitancia de equivalente en paralelo es igual a paralelo, porque es nomás una suma. Ponemos un condicional, es un ciclo que si y es igual a 2, es decir, que si nosotros seleccionamos 2 acá en esta hilera, pues las capacitancias en faraday equivalentes al paralelo son capacitancias equivalentes a paralelo, o sea, sería esta ecuación. Si nosotros sí, o sea, que si esto es diferente a 2, o sea, cualquier otro número que no sea 2, nos va a decir que las capacitancias en faraday equivalentes en serie son capacitancias en serie. Y ya por último finalizamos el ciclo if, imprimimos para volver a ejecutar el código. Entonces vamos a comprobarlo. Comprobamos, pasamos a ingrese 1 si las capacidades están en serie o 2 si las están en paralelo. Verificamos en serie. 1. ¿Cuántas capacitancias tiene? Pongámosle que 3. Ingrese las capacitancias en paradios. 134, 234, 245. En paradios. 134. En paradios. 234. Las capacitancias en paradios equivalentes sería 77.88. Verifiquemos ahora 0 para verificar si están en paralelo. 2. ¿Cuántas capacitancias tiene? 2. Ingrese el valor de capacitancia. 23. 46. La otra. Las capacitancias en paralelo que le dan en el paralelo son 69. Verifiquemos de nuevo en serie, que no quede como muy seguro. Entonces, 1. ¿Cuántas capacitancias tiene? 2. Ingrese el valor. 35. Ingrese el valor de la capacitancia en paralelo. 46. La capacitancia en paradios equivalentes en serie serían 19.87 paradios. Entonces, como vemos, el programa está funcionando perfectamente. Vamos a verificarlo de nuevo, una última vez. Ah, no, ya me salí. El programa ya terminó. Pero como vemos, están ejecutando los 4 ejercicios predispuestos en el componente práctica de una manera adecuada. Espero que este video les haya servido mucho. Espero que sea de su gran ayuda y que además de esto obtenga una buena calificación. Muchas gracias.